Marietanes me hace el aporte que el informe es completo y que es preciso, ¿no? Porque, bueno, me parece que la memoria muchas veces puede traicionarnos, pero los archivos gráficos y audiovisuales, eso no mienten, porque son los que reflejan la época y la situación. Carabajal, estabas recibiendo información de Sierra Chica y que tiene que ver con algo que le está pasando a Robledo Puch en la interna, lo que es la vida cotidiana carcelaria. Bueno, vos me preguntabas, no recibe visita, no trabaja, no estudia, no quiere hacer nada. Los libros preferidos son los de Perón o los de Hitler. Ama a sus generales. Él se vendió la casa en la que vivía, en Villa de Lina, la casa paterna, la casa materna, Familiar. la casa familiar, se vendió. Esa plata es administrada por un curador. Sus padres murieron, primero su madre en el 93, después su padre en 2005. Siguió viviendo ahí Dolores, la concubina de su padre, y tiene un curador. Ese curador le hizo comprar un terreno en Benavides y tiene un plazo fijo en pesos a su nombre. Déjame agregarte que lo pasaron a dólares, porque esto me lo comentaba el ex abogado. Cuando mueren los padres se lo hacen poner en pesos y él cuando agarra el caso se lo hace poner en dólares. Hoy tiene ese dinero y además tiene la familia en Paraguay que, según lo que me dijo, se harían cargo de él si en el caso de que él saliera. O sea que si él sale en libertad podría tener posibilidades de vivir. Sí, y la última que me cuenta es, él no quiere pasar a otra cárcel porque desconfía a otra unidad, porque él desconfía de la nueva generación de presos, de delincuentes. Dice que viven todo el tiempo drogados y no tienen códigos, así que teme por su integridad física. Por eso él prefiere quedarse en Sierra Chica, en la comodidad de su calabozo. Él tiene un calabozo para él solo. En un pabellón de 111 internos, claro, un pabellón con diversidad de género, donde también están instalados 11 travestis. Sí, bueno, él tuvo una pareja ahí en el pabellón. Esa pareja salió en libertad y en algún momento no volvió más, digamos. Habían quedado que lo iba a volver a visitar porque tenían un vínculo, pero una vez que él salió en libertad, nunca más volvió a visitarlo. Y se hablaba de que la madre siempre lo iba a visitar, pero que el padre en un tiempo desapareció y después tenía contacto una vez en realidad cada vez que iba al cumpleaños. Una preguntita para Lizardo que tiene que ver con el crimen número 12, porque se habla mucho acerca de que el crimen número 12 fue el crimen a Ibáñez, que eso no fue un accidente de auto, sino que en realidad Robledo lo mata a su amigo, a su cómplice. ¿Él lo confiesa eso? No, de ninguna manera. Ese no lo confesó. Por eso yo dudo de que haya sido realmente un crimen, lo desconozco, ¿eh? No tengo ningún elemento personal. Si confesó 11, ¿por qué no confesar ese? Claro. Ese figura como un accidente de auto porque estaban corriendo picadas efectivamente y se mata en Capital Federal, creo que es. Pero nada. Es un accidente donde él se tira antes de la colisión. No conozco el accidente tampoco, yo ese tema no lo investigué, no lo conozco. Era en Cabildo y Quesada, ¿no? Cabildo y Quesada, donde estrella el auto y él supuestamente sale... En la película se ve esa escena en donde hace una especie de volantazo como para que quien quede estrellado sea solo Ibáñez y a él no le pase nada. Tira del vehículo de choque, el sector de choque sobre el lado de Ibáñez. Ibáñez, que iba en el acompañante. Entonces no tenemos referencia. No tengo ninguna. ¿Le puedo hacer una pregunta al psiquiatra? Porque él hablaba acerca de una persona psicopática, con rasgos psicopáticos. ¿Por qué no estaría entonces en un hospital psiquiátrico y sí en la cárcel hasta este momento? Si claramente es un psicópata. Sí, es excelente la pregunta para aclarar, porque muchas veces se confunde por la terminología psicópata con psicosis. Sí. Psicosis es la locura, ¿no es cierto? Y psicópata es una forma de ser, es lo que se llaman en trastorno de personalidad. Un perfil. En ese sentido no es un enfermo. La justicia argentina no lo considera en enfermo, nosotros los que investigamos psicopatía tampoco lo consideramos enfermo. En consecuencia, ¿no es cierto?, no es pasible de estar en un psiquiátrico. A ver, está hablando Hugo Marietán, psiquiatra, pero asentía con la cabeza Miguel Miñones, que es médico legista y entiende a lo mejor lo mismo, pero a lo mejor desde otro lugar. Sí, yo por ahí no es un tema que domine mucho, pero sí de escuchar tanto a referentes de la psiquiatría forense, como Daniel Silva, Rafa y demás, un poco he aprendido, y lo que dijo Marietán es perfecto, es la definición
definición exacta. Yo lo que sí le preguntaba a él, si un psicópata puede ser diagnosticado en una entrevista. A ver, tenemos un problemita de audio. Vamos a arreglarle el micrófono a Miñones. Mientras tanto, a ver, ¿hablaron de correlación al tema de la pareja en algún momento? ¿Hablaron con relación a su sentimiento? Porque estaba de novio con alguien que se fue, que fue liberado. A ver, en ese momento, cuando esta persona se ve, él niega esa relación de pareja. Partamos de esta base, me lo negó. Pero, oh casualidad, él pide salir en el momento en el que este compañero, lo define así como compañero, sale en libertad y no vuelve. Claro. A mí yo me quedo con la imagen más parecida a Robledo Puch, es la que se ve con la campera roja. Ese es el Robledo Puch más actual, el que se vio en mayo de 2016, hace 2 años, cuando salió de la cárcel y lo traslada a San Isidro para que le hagan un estudio. Este es el Robledo Puch. Este es el de hoy. Este es el que vos más hiciste actual. la nota. Claro. Exactamente. Me llama la atención la presencia de una mascota, ¿no? Cuando se hablaba del tema Por de... eso. Porque dice que quiere Él a ama a los animales animales. ahora. Porque entonces todo el mito de que los torturaba y los asesinaba, no. No, eso de repente coincide más con la personalidad del Petiso Orejudo, que fue otro asesino serial. Él sí, coincide más con la personalidad, pero no hay registros de A ver, tortura. Gorbach, pregunto, el no querer asesinar seres humanos, a llevarlo eso al mundo de las mascotas, ¿es algo habitual o una cosa no tiene nada que ver con la otra? Bueno, muchas veces dentro de lo que es la investigación criminal uno ve quizás algunas características en algunos individuos en donde justamente el maltrato hacia los animales y diversas conductas puede ser quizás un disparador o un elemento que después a futuro confluya, digamos, en un ámbito negativo, es decir, esta persona, pero tampoco no es tan lineal, digamos, este tipo de inferencia. Yo quizás me voy a quedar, Luis, con un concepto que a mí me llamó la atención en su momento cuando lo leí, y hoy lo expresó el doctor Maure, que él tuvo, digamos, ese privilegio, llamémosle, de estar en las reconstrucciones periciales, que esto es algo muy importante, digamos, desde la actividad judicial y probatoria y criminalística, que evidentemente él nos podrá decir que Robledo Puch en ningún momento se quebró en absoluto en el ámbito, en el escenario de la muerte, llamémosle. Una cuestión es hacer una confesión en un ámbito judicial y otra cosa es esta persona ubicarla en el escenario del crimen, en la escena de la muerte, y ahí ejecutar la reconstrucción y ver justamente las características de esta persona, cómo se mueve, cómo describe Y ahí no las se quebró circunstancias. en ningún momento. Y, para a ver, nada. a propósito de eso, Lizardo, ¿es común que, digamos, un criminal no asuma y no declare jamás sus delitos? Sí, absolutamente. ¿Y qué pasa en esos casos? Hay que juntar otro tipo de pruebas para tratar de llevarlos a juicio, cuando uno tiene elementos para llevarlo. Es decir, la confesión, yo diría que es la excepción. Lo normal es que el hombre no reconozca sus hechos delictivos, arme historias para evitarlos. ¿Y qué pasa si no declara? Se puede negar a declarar, no implica ningún presunción en su contra, está en su derecho de negarse a declarar y está en su derecho de mentir. Pero si se descubre la mentira, es un indicio en contra. Ahora, en el caso de Ibáñez, si hubo asesinato, ¿puede haber sido por una diferencia pasional? Yo no me atrevo a hablar de ese tema. Yo menos. Tampoco. Porque ahí no se puede. ¿Gorbach? No hay ninguna constancia que podamos hoy atribuir, digamos, con carácter científico ese tipo de hipótesis. La ciencia a lo mejor no, la justicia tampoco, pero vamos a lo periodístico. Yo creo que sí. ¿Vos creés Que que el sí? móvil si hubo homicidio, fue el tema de Sí la hubo. pareja. Si hubo homicidio. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque vos me preguntabas recién si él tuvo alguna Mirá que a lo relación. mejor tenés que volver a Sierra Chica y tenés que entrevistarlo de vuelta. Ya le pedí una entrevista y quizás no se esté viendo ahora, ya me la rechazó. Seguramente. Seguramente nos va a estar viendo. Me detesta Robledo Puch. Te detesta. Me detesta. ¿Por Sí, qué? porque... ¿No le Estás gustó en la su nota? lista. ¿Eh? Estás en su lista. No, pero, a ver, no puedo estar o no estar. Yo sé que me detesta porque un compañero de él un día estaba viendo la televisión, un uruguayo, un preso uruguayo, y dice, mira, ahí está el grandote que siempre te critica y que no te mandó la cinta para la máquina de escribir. Siempre... ¿Y no se la mandaste? Y pero- No, no pero se la mandé. No sé por mandale la qué, cinta. Luis, porque pensé en los familiares de las víctimas. Pensé siempre en que este hombre mató a 11 personas y la justicia lo condenó por eso.
y no tiene ningún remordimiento. Así que yo, la verdad, fui a hacerle la entrevista, mi relación fue estrictamente profesional y nada más. Con respecto al tema de la pareja, la entrevista se la hago porque fue noticia en esa época, porque él quería salir de la cárcel. Claro. Y él quería salir de la cárcel siguiendo al compañero que lo había abandonado. Por eso, él después me hablaba de esa persona como un desagradecido. Me hablaba mal sin nombrarlo, digamos, ¿no? Por eso creo que si es que hubo homicidio en el caso de Ibáñez, fue una cuestión pasional. A ver, pregunto, perdón, la pero lo visión reconocí. de entendidos en la materia de ustedes, más allá de los robos, ¿hubo algún móvil extra robo? Llamémosle sexo, pareja, envidias, algo que mató fuera de lo que era robar. Porque de última, adentro de lo que es la mirada delictiva, el robo y el ladrón son los delincuentes más respetados adentro de lo que es este mundo. Yo lo que te puedo comentar es que él en las reconstrucciones creo que sentía un cierto orgullo de la puntería que tenía, de la facilidad con que inventaba el lugar por donde ingresar al lugar que iba a robar, porque él inventaba el lugar. Era creativo en ese Eran aspecto. creativos. Y solía trepar, ambos. ¿no? Solía Ellos trepar. llegaban y decían, a ver, ¿por dónde entramos acá? Entonces tiraban una manguera acá, se metían por un tubo de aire. Es decir, todo eso es un tipo muy ágil. Es más, hay un chiste que los compañeros, digamos, del Juzgado Penal 3 recuerdan, que me lo hizo a mí y yo no lo recuerdo, que en un momento determinado, no sé si a mí o a Víctor, pero que en un momento, eso lo cuentan ellos, yo no lo recuerdo, cuando estaba creo que en el supermercado, que ingresa por un tubo, entonces yo le digo, pero por ahí podés pasar, y si llegar hasta allá arriba con una manguera, dice, ¿por qué no me sueltan las esposas? Y yo le muestro. Me dio como, porque el tipo va esposado. De hecho, él tiene una fuga, y creo que se fuga a través de un anudado de sábanas. Claro, porque él se fuga Sí, y sí. finalmente terminan fusilando al compañero, pero él llega a trepar, como salta, y era como muy atlético también en Sí, esto, sí, muy quizás porque era atlético. chiquito, era flaquito, Y llega a trepar. padecía de asma. Ya en ese momento él siempre pedía, en el calabozo, en las comisarías, donde estaba él en ese momento detenido, en la primera etapa, pedía autorización para poder realizar sus ejercicios Y respiratorios. hoy sigue Claro. recibiendo la medicación todos los días. Así, Él tiene pregunto, si no hubiera aparecido el documento de Somoza, ¿lo hubieran ubicado a él? Me parece que no. Yo les cuento un detalle de la investigación que creo que es conocido. En ese momento, el subcomisario D'Adamo, de San Fernando, que participó en esta investigación, él tenía anotado en su libreta el nombre de Robledo Puch. Lo tenía anotado en su libreta porque había una señora que había sufrido el primer robo, La mujer de que Bianchi. vendía motos. La mujer de Bianchi. Que vendía motos. Sí, la Una mujer señora de que vendía Bianchi. motos. Y no es el caso de Bianchi, ¿eh? No es otra señora que andaba, siempre una señora, salió fotografía en varios lugares, que andaba, ella estaba convencida que el segundo robo que tuvo lo había cometido Robledo recientemente. Entonces había ido a la policía varias veces para decir, investiguen para el lado de Robledo, porque me robó igual que la primera vez me robó, porque había estado detenido, no detenido, sino había ido a ese reformatorio. Y esta mujer ya le había pasado el dato, así que el dato de Robledo Ya estaba. estaba. Pero aparte, Bianchi fue la primera víctima de Robledo y él le dispara a la mujer y la mujer, Robledo se va pensando que la había matado. Ella se arrastra y le describe a la policía que el agresor tenía las mismas características físicas que Robledo. Claro, Por que era un eso, matrimonio, ese que mata, era- y mata a la mujer, incluso. No, la mujer se salva. La Le mujer- dispara, mata a Bianchi, Mata al a hombre. Bianchi. Ella resulta herida. Robledo se va y la abandona pensando que estaba muerta. Y la mujer logra arrastrarse hasta la salida y logró sobrevivir. Y ella contó que el agresor era un chico rubio, de pelo enrulado, con cara y ojos. La describe. Hay algo que Esa aprovechar es también, la a la Ella le cuna tomé también le declaración. disparó, ¿no? A ella le A la Bianchi cuna. tomé declaración porque A la fue- cuna. a la cuna también le dispara. Claro, un a la cuna matrimonio le con disparó, un le pegó en bebé. la cuna. Hay tres, digamos, estaban durmiendo ambos y la cuna en el medio y le pegó a la cuna, mató al marido y a ella la rozó la bala y la dejó medio inconsciente. Y recuerda que a alguien se le tiró encima, porque Robledo contó que Ibáñez se había tirado encima de la mujer ¿Pero la como para violó? tener sexo ¿Ibáñez con la ella. viola? Ella como si estuviera muerta.
porque ellos no sabían si estaba muerta o estaba viva Ibáñez. Dios Se había mío. tirado encima, y ella recordaba que alguien se había tirado encima, pero no tenía A ver, ¿pero precisión. se le tira encima con ánimo de tener sexo Sí, o se sí, le sí. tira encima con ánimo de protegerla? No, caray, tener sexo. Si ya habían matado al marido y ya estaban buscando lo que había en los placares y demás. O sea, la viola a una mujer herida. A una mujer que Que podría haber estado muerta. Claro. Qué locura. Porque le habían disparado, no la mataron Horrible. porque no le pegaron. A ver, pregunto, y es algo que me lo he preguntado siempre, ¿el cuerpo de un cadáver cambia con respecto a un cuerpo vivo? Es decir, se hincha, tiene otras medidas, otras características. ¿Y cuándo deja de ser prueba para un médico legista? Bueno, es un cadáver, de momento que fallece, se empieza a producir los fenómenos que se llaman de descomposición o de putrefacción, que depende de muchos factores, porque depende de la época del año, si es zona cubierta, si es descubierto, si es calor, si es frío. Entonces todo eso que va padeciendo en el cadáver, uno lo va observando, y a cuanto más pasan las horas, más se nos aleja la posibilidad científica de llegar a una data de la muerte más acertada. Hay un mito con respecto a eso, y yo lo he hablado con el médico que hizo el libro Data de la Muerte, con Fernando Teresa, donde me contaba que las grandes dificultades para llegar al diagnóstico, inclusive dentro de las 24 horas, donde suele haber a veces una data de la muerte con errores de más o menos 4 horas dentro de las 24 horas. Imagínense que a medida que pasan los días, a las semanas, a los meses, nosotros muchas veces nos basamos en lo testimonial, y lo que nos sirve mucho nosotros en el Departamento de Policía Científica, en la policía, tenemos el Departamento de Entomología, que lo manejan desde el Museo de Ciencias Naturales. Entonces, a veces cuando logramos tener larvas en el cadáver, de distinto tamaño, de distinta etapa, los mandamos a entomología y tienen más precisión que nosotros. Nosotros tenemos de las larvas. a través de las larvas. Los gusanos. Nosotros tenemos una aproximación muchas veces por lo testimonial. Yo voy a un lugar El de gusano hecho, determina tiempos sí, y un montón de sí, datos. porque depende del tamaño y la forma de la etapa en que está. Inclusive hay determinados bichitos o moscas que están en distintas etapas del cadáver. No es lo mismo recién muerto, donde va la mosca azul o la mosca verde de acuerdo a la zona y pone los huevitos, donde puede aparecer las larvas, a cuando pasan 3, 4 meses que está en otro periodo. Mire, a qué nivel elemental uno puede llegar a aplicar la ciencia, ¿no? Sí. A ver, algo que se me ocurre en función del relato. Doctor, pregunto, ¿qué puede pasar por la cabeza de una persona, porque no deja de ser una persona, que quiere mantener sexo con una persona que teóricamente está muerta? Bueno, ¿Es patológico? ¿Es sí, un perfil? es una perversión, una parafilia técnicamente, que pueden tener sexo con los muertos, ¿sí? Es necrofilia. Es rara, ¿sí? Pero existe, ¿sí? Pero este hombre creo que era un exacerbado sexual en general, ¿no? Así que no le hacía mucho asco Pero nada. con un cuerpo frío, porque no sé, ¿en cuánto tiempo pierde la temperatura el cuerpo? En horas va perdiendo aproximadamente, es 1 grado por hora, y después es medio grado por hora. En este caso estaba herida. Finalmente no Pero estaba muerta, pero ellos Pero- no lo sabían. Claro. ¿no? Sí. Pero podría Si haber estaba sido muerta con y una mujer tuvo muerta. sexo, no es delito, porque está sobre un cadáver que ya no es persona. Si está con vida, aunque esté en coma, es un delito, es un, Pero era una mujer es un abuso de herida, sonejo. y a pesar de la mujer herida, Claro, pero él tiene por ahí no sabía si sexo. estaba herida o no. Claro, ellos no sabían en qué estado Aparte, estaba. un cadáver que recién fallece, la temperatura se mantiene. Claro. El cadáver es un cilindro. La temperatura se va perdiendo de fuera para adentro. Claro. Entonces, por eso uno toma temperatura rectal para medir intervalo postmortal. ¿Se condena a la perversión? Se condenan a los actos del perverso en función del daño que puede hacer a terceros. Eso es lo que se condena. Y Por ejemplo, una perversión muy lamentablemente conocida es con los niños, que es una perversión, ¿sí? Esa se condena en función del daño que se le hace al niño, ¿no? claro. ¿Le puedo hacer una pregunta un poco a Gorba con respecto a algo que decía Rafa hace un ratito, que tenía que ver con la película El Exorcista, con que en realidad él sintió que Robledo Puch tenía casi el diablo en sus ojos? ¿Qué dice en la intimidad, si se puede saber, ustedes que forman parte dentro del equipo, el doctor Raffo con respecto a esto? ¿Se sintió conmovido cuando hizo la pericia de Robledo Puch? Bueno, ahí en la pericia, que verdaderamente es un tratado de una calidad excepcional para la época e incluso actual,
mismo está establecido en diferentes puntos, en diferentes aspectos, en estas tantas entrevistas que ha realizado durante más de 2 meses y medio, 3 meses y medio aproximadamente, justamente esa sensación que le da al entrevistador, en este caso al profesor, Sí. al maestro Raffo, como le puede ocurrir a otro profesional que está con su sapiencia entrevistando en un lapso enorme de tiempo a una persona y en esa ida y vuelta ir percibiendo algunas cuestiones. Claro. Él hace esa manifestación justamente de ese ser frío, ese ser calculador, esa carga, podemos decirle, negativa, que de hecho la ven acá los profesionales que hoy nos acompañan, la veo yo mismo cuando uno va a un escenario criminal, que uno respira en el escenario, digamos, ciertas cuestiones sensoriales que hacen a la especificidad de los profesionales. Y él también manifiesta esta circunstancia de estar, digamos, frente a un ser Frente al diablo, casi. siniestro. Lo describe casi como y estar así está frente al descrito diablo. en el informe pericial contundente de 1980. A ver, pregunto en voz alta, el que quiere toma la pregunta y responde. Cuando se lleva al cine la vida de un asesino serial como Robledo Puch, ¿qué esperan ustedes? ¿Esperan ver una ficción donde se cuente, digamos, el perfil de una persona desde cómo se llega al crimen? ¿O quieren ver la imagen real de cómo desarrolla sus tropelías y sus asesinatos? Porque es algo que se ha generado un debate con respecto a la película El Ángel, donde algunos ven como que se le quita la parte demoníaca que tenía en este caso Robledo Puch. Como que se ve con Y cierto entra como una romanticismo cuestión media en la romántica. historia, claro. Bueno, son tendencias, ¿no? A mí particularmente no me gusta. Yo sí voy a ver El Ángel y me gustaría ver la realidad. La Claro, realidad. yo lo hablo con punta como médico forense. Yo quiero ver lo más real posible, más allá de lo cruel que pueda ser. Porque de momento que lo llevan ya a la ficción, bueno, es una película ficción. Creo que la gente también va a ver un poco con ese morbo y con ese atractivo la Tal cual. película. Que O van a entender buscar una mente justamente- criminal. Bueno, me da la impresión, ¿no? Cuando vamos a un lugar del hecho, si es a la intemperie o en una casa, ustedes podrán observar que se llena de gente. Y ni bien el fiscal dispone que se retire el cuerpo, la gente automáticamente se va. Una vez que vio salir el cuerpo, que pudo ver lo que pudo ver desde el punto de vista de lo morboso, la gente ¿Cómo automáticamente se define va. eso, doctor? No, ¿Es morbo eso? sí, es morbo, pero vamos a la pregunta. Creo que Ortega, que es el director de la película... Sí, el director es Luis no Ortega quiso- y el Luis Ortega. productor Sebastián. No quiso hacer un Luis. documental, ¿sí? ¿Cómo? Luis Ortega. Luis Ortega Sí, igualmente director dijo y productor. Y productor. que no iba a mostrar un monstruo, ¿no? Claro, no quiso hacer un documental, ¿sí? Es decir, hizo una película para entretener y además, ¿no es cierto?, para dar un perfil un poco distinto del que se esperaba ver justamente, ¿no? Uno esperaba ver la serie de crímenes, cómo lo hizo, etcétera, etcétera, y se encuentra con una persona que tiene algunas características demasiado humanas. Lizardo, pregunto, ¿fue a ver la película? Me invitaron a ver la película y ayer... Discúlpeme, le pregunto, ¿fue o no fue? Después fui a- dígame fui a si ver- lo invitaron. No fui a ver la película. fue. Decidí no ver la película. Pero lo invitaron. Pero ¿Por qué? me invitó a mi hija a ver la película. Una de mis hijas me invitó a ver la película, otra lo vio. A ver, sus hijas que saben, digamos, al rol Conocen que la usted historia, cumplió en conocen todo la el historia. proceso. No la conocen en detalle porque tampoco les interesó y además no es algo que uno charle con los hijos habitualmente en este tipo de tareas, ¿no? A mí no me interesa porque yo sé el enfoque que se le dio artístico, me parece muy bien, es una creación a partir de un hecho real, pero yo no la voy a ver con la mirada de un observador de cine común. No, Necesariamente voy a hacer comparaciones. Yo estoy haciendo permanentemente comparaciones cuando veo al actor y veo a Robledo. Entonces, yo veo que son dos cosas distintas, entonces no me interesa ir a ver algo para desilusionarme. Y por el physique to role, que sí lo pudiste ver en los afiches, ¿qué te pasa cuando ves al actor? Me llama la atención ver los afiches permanentemente, pero insisto, el physique du rôle para mí es algo mucho más complejo que el simple parecido fisonómico de un perfil. Sí. A mí no me da el physique du rôle, chico, en las colas que vi actor? en la película. Claro, No es solamente el lo actor. físico, No me digamos. da porque yo vi otro personaje, entonces yo, Claro. por ahí está bien cerca este chico, pero yo vi otro personaje. Yo no vi un personaje bailando, yo vi un personaje
concentrado, que iba a mostrar... En una situación límite, también lo vio. Bueno, la película arranca bailando y termina bailando, ¿no? Claro, por eso yo no puedo. A ver, y Gorbach, desde la mirada criminalística, ¿no? Pregunto, ¿fue a ver la película? No. ¿Va a ir? No fui a verla, no creo que vaya a ¿Por verla. qué? No creo. Y porque yo también, o sea, tengo un ojo, digamos, desde el aspecto criminalístico. Honestamente no me agradaría ver una historia distorsionada que lleve este nombre y apellido, ¿sí? Porque podría haber sido una creación quizás artística, con una serie de crímenes, pero con otro nombre, quizás otra ficción. Y en lo personal no lo veo quizás correcto, y ni tampoco el tipo de imagen que se quiere dar, más benévola de esta Más persona. romántica. Es una opinión personal. Robledo A ver, Puch está muy enojado con esta película. A últimas horas hizo ¿Quién? declaraciones, que Robledo hizo declaraciones a Mariana Sí. Lestelle, dijo que está muy enojado con la Sí, película. y no le mandaron la guita. Un poco lo que No pasa sé. con la cita Sí. para la máquina. Además, Vos también no le llevaste la Vos cita. también. Claro, la cinta. Robledo Puch le mandó una carta documento a Luis Ortega, a la Sí. productora de la calle de Villa Crespo. Sí. Y, Underground. Exactamente, prohibiéndole que usara su nombre para la película, porque Ortega le había mandado una carta en la cual le dijo que iba a hacer una película sobre él, y en la que le dice que cree en él, cree en sus declaraciones y lo trata como un hermano. Hermano. Y tengo la fuente de lo que estoy diciendo, me hago cargo de todo lo que digo acá, porque sé que en esa carta que le mandó Luis Ortega a Robledo Puch, le dijo que detestaba a la sociedad, que no creía en la ley, que no creía en los medios de comunicación ni en los periodistas, y que él se ponía, le hablaba como un par y como un hermano. Y me hago cargo de lo que digo. Muy bien, es duro lo que dice el colega y bueno, y amigo de este programa. Nos vamos, tenemos consejos para dar, ¿no? Tenemos que vender, muchachos, y después sí vamos a ver una ráfaga de lo que es la película El Ángel, para que los que no la vieron, por lo menos vean lo que se están perdiendo.